Ya llegaron Andrea Chávez y Abraham Mendieta, analistas, ambos amigos de la casa, miembros de esta familia sin censura. Andrea, Abraham, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias Vicente por recibirnos en tu casa. Un saludo, un abrazo muy fuerte a Zenén, a ti por supuesto, a Meme, a todos los miembros del equipo. Y qué privilegio poder seguir aquí en el programa justo después de un gran maestro como lo es Pedro Miguel. Qué delicia es escuchar siempre a Pedro Miguel, qué bárbaro. Tú me debes muchas disculpas, Abraham Mendieta, nos tienes muy abandonados, ¿eh? Querido Vicente, antes de entrar a este programa, revisé mi celular para ver si tenía alguna llamada perdida tuya y no encontré ninguna. Bueno, entonces le vamos a reclamar a Meme Yamel, nuestra productora. No, pobrecita Meme adorada. Oye, a ver, vamos a entrarle como nos gusta, claro, sin censura. Abraham Mendieta, Andrea Chávez, ¿cómo ven el relajo que se cargan entre los priistas? Están como el perro Bermúdez. Ten la tuya, acaríciala, bésala. ¿Qué papa caliente traen entre Chayo Robles, Luis Videgaray, Luis, Mit, Cebadúa, en fin, nadie se quiere hacer responsable de la estafa maestra por obvias razones. No, y desde luego la cosa está caliente. Ojalá no coincidan frente al juez todos ellos, porque si no van a acabar golpeándose. ¡Qué bárbaro! El gabinete de Enrique Peña Nieto se está devorando entre sí. Pero yo creo que eso nos puede permitir poquito a poquito ir avanzando hacia la verdad, a saber qué ocurrió en esos 6 años de descomposición social en la que una parte de la élite pensó que el país era completamente suyo. Yo siempre he dicho que el PRI, una vez en su regreso institucional, una vez volvió a ganar las elecciones, pensó que iba a estar otra vez 80 años en el poder y se empoderaron tan así que en un sexenio agotaron no solo sus posibilidades electorales, sino las posibilidades de corrupción e impunidad del Estado mexicano. Rompieron por completo ese frágil equilibrio que ya había en la institucionalidad mexicana, ¿no? Y lo que se desmorona es un modelo compartido de impunidad, más allá de los partidos, más allá de las élites, un modelo en el que una gran parte de la clase política y empresarial de este país se ponía de acuerdo para repartirse a México como un botín. Sin embargo, creo que se le fue de las manos, y tan se le fue de las manos que no va a salir limpio nadie de ese gabinete. El caso de Rosario Robles y de la estafa maestra fue especialmente doloroso. De Rosario Robles en particular en sus distintas funciones públicas, porque la lana que presuntamente desviaron para campañas electorales y también para beneficio personal salía del plato en la mesa que deberían haber tenido millones de mexicanos que se encontraban en la pobreza. Y para ello incluso utilizaron las universidades públicas que deberían ser sagradas en su función de acompañar a la gente con o sin recursos para poder estudiar. Yo verdaderamente creo que la madeja se va a ir esclareciendo, se va a ir desenredando y evidentemente hay un máximo responsable de todo lo que ocurrió, el presidente de la República. Sin embargo, y aquí si me permiten, no creo que Enrique Peña Nieto fuera ese gran cerebro que tenía maquinada una gran trama de corrupción. Creo que a él también le daban su parte y que a su alrededor hubo una trama, ahora sí organizada, ahora sí desmesurada, de élites políticas abusivas, corruptas, que no tenían ningún tipo de llenadera y que usaron incluso los recursos que estaban destinados a las clases más trabajadoras para beneficio propio. Verdaderamente no veo en Enrique Peña Nieto a ese ser brillante y maquiavélico y malintencionado, como sí pudo ser Salinas, que organizase esa gran red de corrupción. Creo que Enrique Peña Nieto dejó a todos sus corruptísimos amigos que hicieran lo que quisieran y le reservaran su parte. Fíjate, Vicente, Oye, querido Abraham, ya Sí, nada más falta que esa madeja nos lleve y salpique al rey de España, porque por todos favor, corren para allá, urge. para tu patria. ¿Cómo la ves? Pues a ver, es que está cabrón,
¿Quién votó al rey? ¿Al rey quién lo votó? ¿Cómo podemos construir un régimen de legitimidad democrática si al jefe del Estado no lo elige nadie? Si el jefe del Estado se elige, y lo va a decir con mucho respeto, bueno, lo va a decir limpio, que eso en España es un delito, así que por vía familiar. Recuerden que en España tenemos todavía un delito que se llama injuria a la corona. Si yo aquí viniera a decir que la jefatura del Estado en España se hereda por vía vaginal, estaría cometiendo un delito. Qué bueno que no lo estoy haciendo. Qué bueno que no lo estoy haciendo, dice el cabrón. Mi querida Andrea, perdón por tomarte la palabra. Nos decías. Por favor, pues poco más de un mes pasó, Vicente, que estábamos hablando de otro escándalo involucrando a Videgaray. Estábamos hablando de cómo un periódico, pues precisamente publicaba y filtraba una declaración de Emilio Lozoya ante el juez por el caso de Odebrecht, en donde precisamente denunciaba a Luis Videgaray como el principal artífice de los sobornos millonarios que recibiría el gobierno mexicano por precisamente votar a favor de la reforma energética y por también pues pasarles muchos contratos ultramillonarios a esta empresa cuyos sobornos en América Latina ascienden casi a 800 millones de dólares. Imagínense nada más. Y bueno, aquí en México pues nos tocó una buena parte a estos grandes peces gordos del gabinete federal de Enrique Peña Nieto. Revisábamos justamente cómo la UIF pues iniciaba una investigación contra pues Luis Videgaray, pero también ahora otro escándalo en el que se involucra. Ahora viene la estafa maestra, en donde Rosario Robles, por supuesto, pues habla, bueno, su equipo habla de cómo Rosario Robles va a denunciar a Luis Videgaray también como el artífice de la estafa maestra, como ya lo decía Abraham, en donde lo que debió haber sido destinado para programas sociales, como se está haciendo ahora desde el gobierno federal, lo que debió haber sido para rescatar a millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, lo que debió haber sido para rescatar a millones de jóvenes pues también de la pobreza y también de la falta de oportunidades educativas, pues se fue a los bolsillos de estos peces gordos, no nada más de Videgaray, no nada más de Rosario Robles, sino que muy seguramente de su jefe, Enrique Peña Nieto, y de muchos otros que pues esperamos sigan saliendo los números y no nada más echen la pelotita entre ellos, ¿no? Así es. Oigan, muchachos, murió el doctor Mireles y veo que todo el mundo está mostrando sus condolencias, enviando su solidaridad con la familia, pero un tuit que en lo particular me dio mucho coraje fue el de Felipe Calderón. Híjole. Sí. Híjole, mi querido Abraham Mendieta, te la dejo de pechito. Bueno, vamos a empezar por lo bueno. El doctor Mireles, después de haber sufrido todos los abusos que la delincuencia organizada realizó en su tierra contra su gente, contra sus vecinos, decidió organizarse, decidió junto a su gente tomar las armas para poner un alto a aquellos lugares donde solo ellos lo iban a poder construir, porque el Estado no estaba presente. Les tocó defenderse solo de la delincuencia organizada que no surgió de la nada, que no surgió por generación espontánea. Fue una delincuencia organizada que surgió con la complicidad del gobierno, un gobierno que le aceptaba los sobornos. Recordemos, y lo digo con mucho respeto, que la organización a la que el doctor Mireles combatía, principalmente Caballeros Templarios, familia michoacana, fue la misma cuyo líder, la Tuta, financió la campaña electoral de Cocoa Calderón, la hermana del expresidente Calderón. Mireles se tuvo que levantar en armas contra el abuso de la delincuencia organizada que financió la campaña electoral de la hermana de Calderón, y ahora sale Felipe Calderón diciendo que lamenta la muerte de Mireles cuando Mireles dio su vida por combatir el infierno en el que Felipe Calderón convirtió en esta república. Hay una cosa que quiero decir para la gente que no entiende muy bien la necesidad de levantarse en ese contexto. Hay fusiles que son de paz
y el fusil que llevaba el doctor Mireles era un fusil de paz. Mireles levantándose fue un factor para la paz y la gobernabilidad de este país, especialmente en una zona tan compleja como la Tierra Caliente. Mireles siempre cuidó a la gente en su faceta de médico, en su faceta de defensor y en su faceta de funcionario. Se nos va un grande de la lucha democrática, se nos va un grande de la pacificación de los pueblos, porque reitero, hay momentos tan difíciles en los que un fusil ayuda a construir la paz. Oye, Abraham, quiero echarle, pues, ¿por qué no decirlo? Limón a la herida. Felipe Calderón escribió ayer: descansa en paz el doctor Mireles, mis condolencias a su familia. Pero también retuiteó a este desgraciado de nombre Jorge Fernández Menéndez, de ADN 40, de TV Azteca, de los súbditos de Ricardo Salinas Pliego, quien escribió: murió José Manuel Mireles, el ex líder de las autodefensas que se había convertido en funcionario del ISSSTE. Estuvo ligado al narcotráfico, estuvo acusado de abusador de mujeres, golpeó a su hija y esposa. Esta noche la historia a las 11. Y eso retuiteó Felipe Calderón después de enviar sus condolencias con mucho respeto. Pero eso es no tener madre, ¿eh? Así es. Sí, pero a estas alturas que nos va a sorprender Calderón y sus achichincles. Yo ahí solo quiero decir una cosa para cerrar mi participación, y es que sí, Mireles sí descansa en paz, descansa con la cabeza alta y con la tarea hecha, y habiendo dedicado su vida a cuidar a los demás. Felipe Calderón no va a poder descansar en paz nunca, ni en vida ni en muerte, no va a poder descansar en paz nunca, porque hay 100.000 familias que perdieron a un ser querido, mientras él y el resto de delincuentes que lo rodeaban recibían soborno del narcotráfico. Así que Mireles sí, descansa en paz y con la cabeza alta. Felipe Calderón nunca más va a descansar tranquilo. Querida Andrea, no sigo porque no quiero ofender a nadie que esté escuchando y que no comulgue con mis formas, con mi estridencia, pero creo que nadie me juzgaría si le miento a la madre. No lo voy a hacer, pero Felipe Calderón, vaya que si se merece una y otra vez que la gente de abajo le miente la madre. Claro, claro, Vicente, por supuesto. Mucho hemos hablado en tu programa sobre los periodistas valientes que se atrevieron a denunciar los vínculos de Felipe Calderón con el narcotráfico, periodistas que pusieron su vida en riesgo para poder hacernos partícipes de un cachito de la verdad, de lo que sí pues estaba sucediendo en las ciudades en donde Felipe Calderón supuestamente había declarado la guerra contra el narco, y en verdad pues todo había sido un gran negocio. Y ahora nos toca hablar de un gran luchador social que no nada más denunció los vínculos de gobierno federal con los miembros del narcotráfico, con sus acciones, sino que se levantó en armas con un pueblo organizado para poder combatir los estragos de pues la familia michoacana, mejor conocida como los Caballeros Templarios. Justamente quien lideraba era la Tuta, a quien ya Abraham nos contaba, pues había recurrido Cocoa Calderón, hermana de Felipe Calderón, para poder financiar su campaña para gobernadora del estado de Michoacán. La doctrina de los conservadores es la hipocresía, mucho nos ha recordado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aquí tenemos al jefe de los conservadores, al jefe de los hipócritas, a Felipe Calderón, quien se atreve a dar condolencias a la familia del doctor Mireles cuando fue él quien empoderó al narcotráfico, cuando fue él quien armó al narcotráfico, cuando fue justamente él quien nos dejó solos a millones de mexicanas y mexicanos a costa de la violencia que él mismo generó. Imagínate qué dolor nos causa a nosotras y a nosotros que vivimos en carne propia los estragos de la violencia en ciudades como Ciudad Juárez, en estados como el estado de Michoacán, en Tierra Caliente, donde el doctor Mireles se atrevió a levantarse en armas para pacificar, para lograr la seguridad de sus paisanas
y de sus paisanos. Es lamentable que haya hecho un solo comentario sobre el doctor Mireles sin antes pedir disculpas por lo que este tipejo hizo en contra del país entero. Y de hecho, Mi querido- Vicente, a mí Sí. me gustaría seguir con este tema, porque creo que es un tema que no se ha abordado lo suficiente. Hace 24 o 48 horas, en el pueblo natal del doctor Mireles, Tepalcatepec, sigue habiendo todavía presencia organizadísima de los distintos cárteles muy por encima de la presencia de los vecinos que se defienden. Hemos visto cómo incluso han entrado con tanquetas artesanales. Hay zonas del estado de Michoacán, del estado de Guerrero, del Bajío mexicano, que vuelven a estar en llamas y están en llamas con la complicidad en muchos casos de gobernadores, de gobiernos panistas, priistas y perredistas que dejaron al crimen organizado crecer completamente a sus anchas y que estigmatizaron a la población en Tierra Caliente. Yo me acuerdo porque de hecho Mireles no solo se quedó luchando en Tierra Caliente por su pueblo, fue a distintas partes de la República, fue a Tamaulipas, a las comunidades más jodidas, a buscar la participación. Me acuerdo una vez que fue con el entonces su secretario, Ricardo Peralta, y todos los medios de comunicación decían, miren, Mireles y Peralta fueron a reunirse con los narcos. No, estigmatizaban a la población de la zona humilde, a la población a las que habían abandonado, llamaban narcotraficantes a la gente buena y trabajadora humilde solamente por vivir en las zonas de Tierra Caliente o en las zonas de Tamaulipas que el Estado había abandonado. Lo que hizo Mireles fue un rescate popular de la gente que había quedado completamente olvidada en manos del crimen organizado, sin presencia del Estado. Yo creo que Mireles fue un hombre de avanzada al que le tocó llevar la autoridad a ese lugar donde el Estado nunca estuvo presente. Y hay que decirlo, Vicente, rápidamente, Mireles combatía frontalmente los efectos de la guerra de Felipe Calderón, pero nuevamente demostrando la bisagra de impunidad entre los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Esa es en el gobierno precisamente de Enrique Peña Nieto donde se le encarcela al doctor Mireles, donde sufre los distintos atentados, incluso es secuestrado tras haber denunciado lo que se vivía en Tierra Caliente en el estado de Michoacán. Entonces, no nada más el culpable es Felipe Calderón, sino también de Enrique Peña Nieto, y a pesar de eso, el doctor Mireles nunca dejó de luchar, y es por eso que se sumó al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, a la Cuarta Transformación, haciendo lo que mejor sabía hacer, pues darle un servicio a la gente, buscando la felicidad de la gente, buscando preservar la vida de la gente, ya no como autodefensa, sino ahora como médico. Es la verdad que perdemos a un gran luchador social por este gran país, Vicente. Yo cerraría diciendo, recordando a Mireles, que todavía hay que seguir luchando contra muchos hijos de la chingada y cabrones. Y ustedes saben quiénes son. Claro. Mi querido Abraham, mi querida Andrea, ¿por qué no lo dejamos hasta aquí? Y los invito para que regresen la próxima semana y sigamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, de todos estos temas que nos apasionan y que son urgentes para los mexicanos de a pie. Claro que sí, Vicente, y pues a festejar un poquito porque se acabó la inmunidad presidencial el día de hoy. Ojalá en Cámara de Diputados también voten a favor de esta maravillosa reforma, y les agradezco mucho el espacio, por supuesto, a todo el equipo de Sin Censura y a toda la audiencia. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querida Andrea. ¿Por qué no te despides invitando a la gente para que te apoye en redes? Seguramente, Andrea Chávez 3 en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Allí las y los espero, por favor. Mi querido Abraham. Así es, querido Vicente. Invítanos la semana que viene, por favor, pero como a final de semana, para que le dé tiempo
a todos los conservadores a leer las 30 páginas de la nueva propuesta ética. Yo creo de aquí a 8 o 9 días les da tiempo a leer las aproximadamente 30 páginas que tiene este documento para que podamos discutirlas. Y ahora, en serio, me da mucho gusto que los beneficiarios del programa Adultos Mayores vayan a ser los primeros que la tengan en sus manos, porque le van a poder transmitir a sus nietos todos los valores para rescatar esta sociedad, para que las futuras generaciones no sueñen con tener un cuervo de chivo bañado en oro, sino que sueñen en construir, como el doctor Mireles, una sociedad más justa para los que nos rodean. Yo les agradezco mucho, como siempre, el espacio, querido Senén, querido Vicente, adorada Memé, y me pueden seguir en mis redes sociales, Abraham Mendieta en Twitter con una sola M, Abraham Mendieta en Facebook, y si están guapos o guapas, saben que yo no discrimino, Abraham Mendieta R en Instagram. Oigan, nada más para cerrar, como buen sonorense, como buen norteño, ¿quieren sonreír esta noche e irse a la cama con una sonrisa en el rostro? Por favor. Pues claro. Imaginen lo difícil que es ser oposición pedorra el día de hoy, con las encuestas, con las decisiones, con la guía. Imagínense a su opositor favorito haciendo chile con la cola. Le mando un abrazo a todos. Buenas noches. Que Dios me los bendiga. Buenas noches, querido Vicente, querido Senén, Adiós. adorada Meme. Descansen. Bueno, que descansen ustedes también.